Pues entonces estamos mirando las integrales de potencias de seno y coseno y el primer caso a considerar es cuando uno de los exponentes es impar. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la integral de seno a la m de x por coseno a la n de x con, digamos que, m impar. Esto funciona siempre que uno de los dos, m o n, sea impar. Ah. Si m es impar, recuerden que ser impar es tener la forma 2 por k más 1. Entonces, el integrando, que es seno a la m de x por coseno a la n de x por dx, lo puedo escribir como seno a la 2k más 1 de x por coseno a la n de x por dx. Y eso es como tener la integral de seno a la 2k de x por seno de x por coseno a la n de x. Si es impar y le separo 1, la expresión que me queda es par, el seno a la 2k. Entonces esto es como tener seno cuadrado de x a la k por seno de x por coseno a la n de x. Si es par por identidad trigonométrica, puedo expresar ese seno cuadrado en términos de coseno. Entonces esto es 1 menos coseno cuadrado de x a la k, voy a organizarlo por coseno a la n de x por seno de x. Y entonces ahora me funcionaría muy bien una sustitución de u igual a coseno de x, porque el de u sería menos seno de x por x, eso ya lo seno de x por dx. Entonces esa integral me quedaría la integral de 1 menos u cuadrado a la k por u a la n por menos de u. Y esa es una integral que ya se puede resolver muy fácilmente, sin importar qué valor sea acá. ¿Preguntas? Entonces, este caso es siempre que uno de los exponentes de seno o coseno sea impar. Vamos a hacer ejemplos. ¿Cómo será la integral de seno al cubo de x por coseno al cubo de x? En este caso, como ambos exponentes son impares, pues tomo de cualquiera de los dos, separo uno, ¿no? Lo primero es separar uno de uno del impar. Por ejemplo, acá tengo seno al cubo de x, coseno al cubo lo puedo expresar como coseno cuadrado de x por coseno de x. O sea, ahí me queda seno al cubo de x y este coseno cuadrado lo puedo ver como 1 menos seno cuadrado de x por coseno de x por dx. Entonces esta integral sería la integral de, voy a hacer de una vez la sustitución. Voy a decir que u es seno de x
Profe, me pregunta, es que no entendí. Ah, no, mentiras, ya me di cuenta. ¿Sí? Escoge uno de los dos que tenga exponente impar y separa un término. Saca uno para el diferencial y en lo que le queda lo escribe en términos de la otra función, de acuerdo a la identidad pitagórica. ¿Sí? En este caso, como ambos son al cubo, tengo dos opciones, o separar seno o separar coseno. Quise separar coseno. Entonces, coseno al cubo lo puedo ver como coseno cuadrado de x por coseno de x. Este coseno cuadrado lo reemplazo por la identidad pitagórica y dejo todo en términos de seno. Y el coseno que separé me sirve para el diferencial. Entonces, la integral que tenía la puedo escribir como u al cubo por 1 menos u cuadrado, y coseno de x por dx es el de u. O sea, realmente me va a quedar la integral de u al cubo menos u a la 5 por du. O sea, esto es u a la 4 sobre 4 menos u a la 6 sobre 6. Más c. ¿Quién era u? Era seno de x. Profe, ¿por qué U a la 5? Porque multipliqué u al cubo por u cuadrado. Ah, ok, ya lo vi. Gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna duda, chicos? No, señora. Bueno, ¿cómo haría la integral de seno a la 5 de 2x por coseno cuadrado de 2x? Primero hago una sustitución tomando a u como 2x. La puede hacer o la hace después, no importa. Entonces, seno a la quinta en seno a la elevado a la 4 por seno. La clave es de los que tengan exponente, del que tenga exponente impar, en este caso el seno está a la 5 y el coseno al cuadrado. O sea, toca del que tiene exponente impar separar una función y en la otra dejar todo en términos de coseno. O sea, queda seno a la 4 por seno. El seno a la 4 lo expreso en términos de coseno, mientras que el seno que está solito me queda ahí para el diferencial.
Entonces, ese seno a la 4 lo puedo ver como seno cuadrado de 2x, todo al cuadrado. Seno cuadrado de 2x y vamos a dejar el seno de 2x que saqué junto al diferencial. Entonces esto sería seno cuadrado de 2x es como tener 1 menos coseno cuadrado de 2x al cuadrado por coseno cuadrado de 2x por seno de 2x de x. Entonces aquí ya puedo hacer la sustitución. Si yo digo que u sea coseno de 2x de u, va a ser menos 2 seno de 2x, ¿cierto? O sea que la integral me va a quedar 1 menos u cuadrado al cuadrado por u cuadrado por du sobre menos 2. ¿Están de acuerdo? Sí, señora. Sería menos un medio de u cuadrado menos 2 veces u cuadrado más u a la 4. Esto sería el desarrollo del paréntesis por u cuadrado por du. Se me quedaría la integral de u a la 4 menos 2. Aquí es 1, ¿no? Entonces, 1 al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe, sí, señora. Sería menos un medio de u al cubo sobre 3 menos 2 u a la 5 sobre 5 más u a la 7 sobre 7 más la respectiva constante. O sea, esto es menos un medio de u, pero u era coseno al cubo de 2x sobre 3, un segundo. Coseno al cubo de 2x sobre 3 menos, aquí sería el 2 quintos de coseno a la 5 de 2x más el 1 séptimo de coseno a la 7 de 2x y más la respectiva constante. Bueno. ¿Alguna pregunta?
No. Bueno, entonces si ven cómo funciona, ¿no? Cuando uno de los dos es impar, de ese que sea impar, separo una función para el diferencial. Y lo que me queda, que ahora va a tener exponente par, lo llevo a términos pues de la otra variable, de seno o coseno, para poder hacer una sustitución. Profe, en el caso que fueran otras identidades trigonométricas, o sea, Por eso este es no el solo primer seno. caso. O sea, este primer caso, si uno de los dos es impar, siempre funciona así. Profe, con tangente y secante también funciona, ¿cierto? Sí, es más o menos es la misma idea, pues, con las respectivas identidades. Siempre que uno de los exponentes es impar, funciona así. Cuando es con tangente, ahorita miramos, porque entonces ahí se saca el diferencial es o que me quede secante por tangente o que me quede secante cuadrado, dependiendo pues el respectivo caso. Lo que uno hace es acomodar la sustitución, esto realmente es sustitución. Hagamos uno más de este y pasamos a mirar otro caso. Por ejemplo, la integral de seno a la 4 de x por coseno a la 7 de x. ¿Cómo se haría esto? Profe, ¿por qué 2 de X? Ay, no, se fue más ahí. Y lo que hacemos es separar el coseno. Exacto, se separa del coseno. Entonces, al separar, siempre me va a quedar par lo que queda, ¿no? Porque ese es impar. Separo uno del impar. Entonces, ese que es par, lo puedo escribir como en este caso sería coseno cuadrado al cubo. ¿Sí o no? Y entonces ese coseno cuadrado lo expresamos en términos de seno mediante la identidad. Y ahí sí hacemos la sustitución. U igual a seno de x de u me queda coseno de x por dx. O sea que esa integral sería como tener u a la 4 por 1 menos u cuadrado al cubo por du. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Bueno, ya de ahí para allá sí es inmediata, no es de desarrollar únicamente. Si desarrollamos esto sería 1, me quedaría menos 3 u cuadrado. El siguiente sería, ¿cómo es que son los coeficientes? Me olvidó. 1, 1, 2, 3, 3, ¿no? Entonces sería más 3. Aquí me quedaría el u cuadrado al cuadrado, o sea, u a la 4, y el último sería
alternando signos va negativo, u cuadrado al cubo sería igual a 6. ¿Sí o no? Entonces sería la integral de u a la 4 menos 3u a la 6 más 3u a la 8 menos u a la 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Y pues ahí sí ya se integra directamente. Listo. ¿Preguntas? Profe, ¿puedes subir un momento, por favor? ¿Qué tanto? Ahí, ahí. Listo, gracias. Bueno, el caso 2 entonces sería cuando los dos exponentes sean pares. El caso 1 es cuando alguno de los dos es impar. Entonces, si los dos exponentes son pares, la idea es que se deben utilizar identidades trigonométricas. Por ejemplo, seno de x por coseno de x, esto lo puedo expresar como un medio de seno de 2x. La otra, seno cuadrado de x, esto lo puedo expresar como un medio de 1 menos coseno de 2x. Y coseno cuadrado de x lo puedo expresar como un medio de 1 más coseno de 2x. Que la idea es que cuando los exponentes sean ambos pares, entonces se usa alguna de estas identidades.
¿Cómo será, por ejemplo, esta? Seno a la 4 de x por coseno a la 4 de x. Entonces miren que esto lo puedo escribir como seno de x por coseno de x, todo a la 4, ¿cierto? Y entonces esto sería como tener, si le aplico la identidad, sería un medio de seno de 2x elevado a la 4. Entonces, bueno, eso lo puedo ver como un medio, bueno, voy a elevar al cuadrado, voy a escribirlo así. No sé si exageré un poco la escritura, pero entonces esto sería un cuarto de seno cuadrado de 2x, ¿cierto? Al cuadrado por d. Entonces, en el caso del primer cuadrado vamos a utilizar la identidad. Esto sería un cuarto. Y la identidad para coseno, para seno cuadrado dice que es un medio. Entonces me quedaría por un medio de 1 menos coseno de 2x. Profe, pero 1 no menos, entiendo algo. En la identidad dice que es seno de x y ahí hay seno de 2x. Ah, bueno, pues se multiplica, ¿no? O sí se puede. exacto. Se cambia el ángulo. Ok. Vale, profe. Por eso lo escribí aquí como 4x. Profe, ¿lo puedes subir un momento? Ay, Profe, y así mismo para cualquier ángulo, ¿no? O sea, se multiplicaría por 2, ¿sí? Sí, o sea, ahí lo que indica la identidad es que el ángulo se duplica. Entonces, si tiene x, le queda 2x. Si tiene aquí un ángulo 2x, pues queda 4. Si tiene 3x, queda 6x. Siempre va a quedar el doble. ya, profe, Vale, gracias. profe. Entonces, por eso en este caso, si le aplico la identidad seno cuadrado, me quedaría un medio de 1 menos coseno de 2 veces el ángulo. O sea, me queda 4x.
Entonces acá me quedaría 1/8 de 1 menos coseno de 4x. Estas salen largas. En general van a salir largas. Entonces esto en la constante sería 1 sobre 64, ¿cierto? Por 1 menos coseno de 4x al cuadrado. ¿Sí o no? Y si desarrollamos eso, sería 1 menos 2 coseno de 4x más coseno cuadrado de 4x. O sea, aquí tengo que volver a aplicar la identidad. Desde el 1 sobre 64 lo puedo sacar. Aquí me quedaría 1 menos 2 coseno de 4x. Y aquí coseno cuadrado de 4x lo puedo ver como 1/2 de 1 más coseno de 2x, o sea, 1/2 de 1 más coseno de 2 veces el ángulo, o sea, 2 por 4x. Así que sería 1 sobre 64 por la integral de 1 menos 2 coseno de 4x más 1/2 de 1 más coseno de 8x. Y ahí sí ya queda lista para integrar. Profe, me perdí en 1 menos coseno de 4x al cuadrado. ¿Puede Vuelve y le explicar? aplica la identidad trigonométrica. Le aplica esta. Siempre que tenga el cuadrado, hay que aplicar la identidad. Entonces, a este término le aplicamos la identidad. ¿Alguna duda? ¿Sí es claro, chicos? Sí, profe. Sí, señora. Entonces, esto es de cuidado a la hora de aplicar las identidades, pero no es que se complique, ¿no? Sino que sí se extienden los ejercicios, pueden salir largos. De la primera integral sería x
La siguiente sería, la integral de coseno de 4x sería ¿qué? Seno de 4x sobre 4, ¿no? La siguiente quedaría de 1/2, entonces me va a quedar 1/2 de x. Y aquí me va a quedar más 1/2 y la de coseno de 8x que sería seno de 8x sobre 8. ¿Sí o no? Sí, señora. Bueno, ahí ya es de operar los números y ¿cómo será la integral de seno a la 4 de x? Bueno, entonces en esta igual la clave es el uso de las identidades trigonométricas. Eso sería como tener la integral de seno cuadrado de x al cuadrado. Por identidad, seno cuadrado lo puedo ver como 1/2 de 1 menos coseno de 2x. Aquí sí sería 2x porque el ángulo inicial era x. Y entonces eso va a estar al cuadrado. O sea que sería la integral de 1/4 de 1 menos coseno de 2x al cuadrado. Saco el 1/4 de la integral y desarrollamos el cuadrado, ¿no? Entonces sería 1 menos 2 veces coseno de 2x más coseno de 2x al cuadrado. Como me volvió a quedar ahora coseno cuadrado, tengo que volver a aplicar la misma identidad, pues la identidad correspondiente a coseno, ¿no? O
sea que sería 1/4 de la integral de 1 menos 2 coseno de 2x más coseno cuadrado de 2x sería 1/2 de 1 más coseno de 2x, pero en este caso x es 2x. O sea que sería 1/4 de la integral de 1 menos 2 coseno de 2x más el 1/2. Y aquí me quedaría más 1/2 por coseno de 4x por dx. El 1 más 1/2 sería 3/2, ¿no? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Entonces esto sería 1/4 de 3/2 de x menos 2 veces la integral de coseno quedaría sobre 2 y la integral de coseno de 4x que sería seno de 4x sobre 4. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguna duda con el ejercicio, chicos? ¿No? No, profe. Bueno, entonces la siguiente sería integrales de la forma potencia entonces de tangente y secante. Entonces, si tengo un producto de tangente y secante y alguno de los exponentes es impar, la idea es que trate de separar un secante por tangente para el diferencial. Ah, bueno, mentiras. Aquí sí el exponente de tangente es impar. O sea, explícitamente si M es impar.
Entonces, si m es impar es porque es de la forma 2k más 1. Y entonces, en ese caso, la integral de tangente a la m de x por secante a la n de x la podemos escribir como la integral de tangente a la 2k más 1 de x por secante a la n de x por el de x. Entonces, la idea es separar una tangente, vamos a dejar entonces tangente a la 2k de x por tangente de x, y también de la secante vamos a separar una. De modo que me queda tangente cuadrado de x a la k por secante a la n menos 1 de x, y me va a quedar un tangente de x por secante de x. Entonces observen que lo que me queda acá es un diferencial de secante, porque me queda secante con tangente. Entonces lo que trato de hacer es una sustitución, dejando todo en términos de secante. Y para ese tangente cuadrado de x, pues lo expreso como secante cuadrado menos 1. Hacemos u igual a secante de x. ¿Preguntas? Por ejemplo, resuelvan la integral de tangente al cubo de 2x por secante a la 4 de 2x. ¿Cómo les quedará esa integral? Entonces, en este tipo de ejercicios, separamos una tangente con una secante.
¿sí? Tangente cuadrado lo puedo escribir como secante cuadrado de 2x menos 1. Por secante al cubo de 2x y aquí me queda por tangente de 2x por secante de 2x de x. Si hacemos que u sea secante de 2x, de u va a ser 2 secante de 2x por tangente de 2x. Así que la integral me quedaría u cuadrado menos 1 por u al cubo por du sobre 2. ¿Están de acuerdo? O sea, sería un medio de la integral de u a la 5 menos u al cubo por du. O sea, un medio de u a la 6 sobre 6 menos u a la 4 sobre 4 más la respectiva constante. Entonces sería un doceavo de secante a la 6 de 2x menos un octavo de secante a la 4 de 2x. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No, señora. Bueno, ¿cómo será la integral entonces de tangente al cubo de x medios por secante al cubo de x medios por dx?
Bueno, entonces en este caso dejamos tangente cuadrado de x medios con secante cuadrado de x medios y podemos dejar tangente de x medios con secante de x medios, ¿cierto? Ese tangente cuadrado lo puedo expresar como secante cuadrado de x medios menos 1 por secante cuadrado de x medios. Y aquí sería tangente de x medios por secante de x medios. Si decimos que u es secante de x medios, de u va a ser secante de x medios por tangente de x medios por dx medios. Así que la integral sería la integral de u cuadrado menos 1 por u cuadrado por 2 de u. ¿Cierto? O sea, quedaría la integral de 2 u a la 4 menos 2 u cuadrado por du. O sea, 2 u a la 5 sobre 5 menos 2 u a la 3 sobre 3. Y u era secante de x medios. Secante a la 5, entonces, de x medios sobre 5 menos 2 secante al cubo de x medios sobre 3. ¿Alguna duda? ¿Duda, chicos? No, señora. No, profe, claro. Bueno, el caso 2 de este producto de tangente y secante sería si n es par. N es el exponente de la secante. O sea, recuerden que estamos en las integrales de la forma tangente a la m de x por secante a la n de x por dx. Entonces, si n es par es porque n es de la forma 2k.
Profe, el exponente de tangente puede ser par o impar, ¿cierto? No varía. Sí, pues si es impar, diríamos que aplica el caso anterior, ¿no? Hay ejercicios que puede aplicar caso 1 o caso 2. En el caso de que el exponente de la secante sea par, entonces la idea es separar un secante cuadrado. O sea, dejo la tangente, no me importa qué exponente tenga, porque voy a dejar todo en términos de tangente. Entonces sería tangente a la m. Y ese secante, entonces lo expreso como secante a la 2k menos 2 de x por secante a la 2 de x por dx. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. O sea, del exponente de secante, que yo sé que es par, separo un cuadrado. Y así me queda la integral de tangente a la m de x. Ese secante lo puedo ver como secante a la 2 de x a la k menos 1. Y por el secante cuadrado de x por el de x. Escribiéndolo así, puedo seguir usando identidad. Aquí para esta la clave pues es las identidades trigonométricas. Entonces secante cuadrado lo puedo ver como 1 más tangente cuadrado de x a la k menos 1 por secante cuadrado de x por dx. Y entonces acá usamos la sustitución de tangente. ¿Preguntas? Bueno, miremos por ejemplo el primero que se hizo acá, de tangente al cubo de 2x por secante a la 4 de 2x. Se aplica para ambas formas. La tangente al cubo de 2x por secante a la 4 de 2x. Si era así, ¿cierto? Sí, señora, sí, así. Entonces, ahorita lo hicimos sacando una tangente y un secante para el diferencial. Ahora lo voy a hacer usando solamente trabajando con la secante. Entonces dejamos tangente al cubo de 2x y esa secante que está a la 4 la separamos. Dejamos un secante cuadrado solito para el diferencial. Y entonces en lo que me quedó lo expreso todo en términos de tangente. Secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado de 2x por secante cuadrado de 2x de x. Ahí vean que podemos usar la sustitución de u igual a tangente de 2x. Entonces de u va a ser secante cuadrado de 2x por 2. Y entonces la integral quedaría la integral de u al cubo por 1 más u cuadrado. Y secante cuadrado 2x por el de x sería du sobre 2.
¿Sí es claro? Entonces observen que en este ejercicio aplica para los dos casos, ¿no? Porque el exponente de tangente es impar, podría separar un tangente por secante, pero como el de secante es par, puedo separar un secante cuadrado. Entonces ese aplica para ambas alternativas. Este sería la integral de u al cubo más u a la 5 por du. Y esto está por un medio. O sea, sería un medio de u a la 4 sobre 4 más u a la 6 sobre 6 más c. ¿Y quién era u? Entonces esto sería un octavo de tangente a la 4 de 2x más un doceavo de tangente a la 6 de 2x más c. ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? No, señora. No, profe. No, yo estoy esperando una pregunta muy natural. ¿No es el mismo ejercicio que habíamos hecho? Era este, ¿no? Sí, señora, el primero. Aquí nos dio un doceavo de secante a la 6 de 2x menos un octavo de secante a la 4 de 2x más c. Y ahora lo volvemos a hacer y me queda un octavo de tangente a la 4 de 2x más un doceavo de tangente a la 6 de 2x más c. ¿Dio lo mismo? No. Bueno, No, esto está en términos de tangente. exacto. Se supone que esas dos respuestas tienen que ser iguales, o sea, una expresión debe ser equivalente a la otra, ¿no? Aparentemente, pues no es lo mismo, pero sabemos que debería dar lo mismo, o sea que estas funciones tienen que ser equivalentes. ¿Sí? No vamos a probar que sean equivalentes, pero quería pues como que lo observaran, ¿no? Que a pesar de haber hecho procesos distintos y de las respuestas de verse distintas, debe ser la misma respuesta. Entonces, si de pronto alguien va a resolver esa integral y compara con la respuesta de un libro o algo así, y usted le dio en términos de tangente y en la respuesta del libro le da con secante, no es que estén mal, sino que hicieron una sustitución diferente a la de ustedes. ¿Sí es claro? Sí, señora. Profe, pero solo puede como que cambiar donde va secante tangente, o sea, no puede cambiar más tampoco. Pues no, porque ahí son las dos posibilidades que hay para, pues si lo resuelven en términos de tangente y secante, ¿no? Porque a veces también si transforman el ejercicio a seno y coseno, pues van a tener respuestas diferentes. Depende como de las identidades y de los reemplazos que uno haga. Pero si trabajo en términos de tangente y secante, serían como las dos opciones que hay. O todo en tangente o en secante. Bueno, profe, gracias.
¿Cómo sería esto? Bueno, este está más directo, ¿no? Aquí el exponente de secante es par, pero es precisamente el cuadrado, entonces no hay que separar, sino que ya eso es lo que me va a quedar para el diferencial y sabemos que la sustitución que me conviene sería con tangente. Si U es tangente, pues de U va a ser secante cuadrado de X. ¿Sí o no? Entonces esa integral sería como tener 2 menos raíz de U al cuadrado por du. ¿Sí o no? Que sería 4 menos 4 veces la raíz de U más U por du. ¿Sí o no? Entonces esto sería 4U menos 4 por U a la 3 medios por 2 tercios más U cuadrado sobre 2 más C. O sea, sería 4 por tangente de X menos 8 tercios por tangente a la 3 medios de X más 1 medio de tangente cuadrado de X más C. ¿Alguna duda con ese? ¿Preguntas? No, señora. Bueno, y el último caso que faltaría considerar en cuanto a los exponentes de tangente y secante sería que no sea el caso 1 ni el 2. O sea, recuerden que estamos en las integrales de la forma tangente a la m de x por secante a la n de x por dx. El caso 1 era m impar, entonces ahora va a ser m par. Y el caso 2 era n par, o sea que ahora n impar. Este sería como el caso que faltaría considerar. Entonces, si es este tipo de integrales con m par y n impar, entonces ahí ya no lograré expresar ese integrando con sustituciones en términos de tangente o secante. Entonces ahí esas integraciones hay que hacerlas por partes. Esas integrales se van a hacer por partes
como la de secante al cubo, por ejemplo, que la hacíamos por partes. Entonces se escribe el integrando en términos de secante. Y se realiza integración por partes. Por ejemplo, la integral de tangente cuadrado de x por secante al cubo de x. Entonces ahí quedaría secante cuadrado menos 1 multiplicado por secante al cubo. Exacto. Estas salen largas, porque sería secante cuadrado de x menos 1 por secante al cubo de x por dx. O sea que sería la integral de secante a la 5 menos secante al cubo. Entonces, ahí se me vuelve dos ejercicios, ¿no? La integral de secante a la 5 de x menos la integral de secante al cubo de x por dx. Ayer trabajamos en clase la de secante al cubo. Ayer no, bueno, el sábado, ¿cierto? Esa ya la sabemos. Pero entonces ahora hay que hacer la de secante a la 5. Entonces miremos cómo sería la de secante a la 5. La de secante al cubo ya se hizo en clase. Entonces, para la de secante a la 5 hay que hacer partes otra vez. Entonces, aquí separa uno el u como secante al cubo de x. Y el de b puede ser secante cuadrado de x. ¿Cierto? Para que el producto de u por db sea secante a la 5. El de u sería 3 por secante de x por la interna que sería secante de x por tangente de x. ¿Sí o no? Y el de b sería tangente de x. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, de acuerdo a esto, la integral de secante a la 5 de x por dx sería igual a, esto es b, perdón. A u por b, o sea, me quedaría secante al cubo de x por tangente de x menos la integral de b por du. B por du sería 3 veces secante cuadrado de x por tangente cuadrado de x. ¿Sí o no? ¿Preguntas hasta ahí?
¿Qué dicen, señores? Profe, el 3 que está con D1 debería bajarlo, o sea, que quedara como D1 tercios. No, porque es B por D1. Acuérdense que estoy aplicando la integración por partes. La integral por partes dice que la integral de U por dB es igual a U por B menos la integral de B por DU. Por eso es que multiplico primero estos dos y ese es el U por B menos la integral de B por DU. Luego multiplico estos dos. Profe, una pregunta, ahí en la derivada, o sea, la derivada normal es 3 por secante al cubo por tangente, ¿no? Entonces, usted separó la secante, ¿no debería quedar una al cuadrado? Por eso la secante me quedó al cuadrado. Ah, ok, ya. Sí, la derivada es por regla de la cadena, ¿no? Bajamos el Sí. 3 por secante. ¡Ay! Ya le entendí. No, sí me falta un 2. Señora. Ya le entendí. Sí, aquí sería 3 por secante cuadrado de U por la interna. O sea que aquí me va a quedar el secante al cubo. Gracias. Sí, profe. Uy, sí, hay que ser oportunos porque qué tal hubiese continuado con ese horror. Gracias. ¿Más dudas? Ahí sería la integral de secante a la 5 de x por dx igual a secante al cubo de x por tangente de x menos 3 veces. Y entonces acá dentro de la integral tengo secante cuadrado de, secante cubo, perdón, de x y tangente cuadrado que es secante cuadrado de x menos 1 por dx. ¿Sí o no? Bueno, esto sería la integral de secante a la 5 de x igual a secante al cubo de x por tangente de x menos 3 veces. Miren que aquí queda secante al cubo de x por secante cuadrado, quedaría secante a la 5 de x y me queda menos secante al cubo de x. ¿Sí o no? ¿Qué opinan hasta ahí? Volvemos a obtener lo mismo. Exacto, entonces vamos a dejar la de secante a un lado, o sea, separar. Miren que sería, bueno, menos 3 veces la integral de secante a la 5 de x, menos por menos sería más 3 veces la integral de secante al cubo de x. Entonces, me quedaría, si paso ese menos 3 veces la integral de secante a la 5, me quedaría 4 veces la integral de secante a la 5 de x por dx, igual a secante al cubo de x por tangente de x más 3 veces la integral de secante al cubo de x por dx. Aquí tendríamos que hacer esa de secante al cubo aparte, pero como ya la hicimos la clase anterior, pues uno puede reemplazar el resultado ahí. O sea, lo que tengo acá es que la integral de secante a la 5 de x por dx es igual a 1/4 de secante al cubo de x por tangente de x más 3/4 por la integral de secante al cubo de x por dx.
¿sí? Entonces, ahí ya tengo la de secante a la 5 en términos de la de secante al cubo, que es lo que necesitaba aquí prácticamente, ¿no? Entonces, reemplazo directamente, la que estoy haciendo es la negra. Voy a volver de una vez a la negra. La integral de tangente cuadrado. Aunque sí sirve que tengan a la mano cómo les queda la de secante a las 5, ¿no? La de tangente cuadrado de x por secante al cubo era. Tangente cuadrado de x por secante al cubo de x. Esa es la que estamos haciendo. Y estábamos diciendo que esa es la integral de secante a las 5 de x menos, perdón, la integral de secante al cubo. Entonces, este resultado anterior lo puedo reemplazar acá. Aquí eso va a ser igual a 1/4 de secante al cubo de x por tangente de x más 3/4 por la integral de secante al cubo de x por dx. Eso sería la primera, ¿no? Menos la integral de Tenemos que reemplazar secante. el secante al cubo. ¿Cómo? Que si en esa primera parte no tenemos que reemplazar lo que da secante al cubo. Pues es lo mismo si lo reemplazo de una vez o más adelante. Como yo sé que tengo que restarlo allá con secante al cubo, quise como operar primero para reemplazarlo una sola vez. Si no, pues me toca reemplazarlo acá, donde había chuleado en este momento. ¿Sí? Porque recuerden que este es nuestro ejercicio. Este ejercicio nos llevó a esta menos esta, o sea, tendría que reemplazar secante al cubo acá, pero esta de secante a las 5 también me llevó a secante al cubo. Entonces tendría que reemplazarlo 2 veces. ¿Sí? Ahí ya es cuestión de gusto, si lo reemplaza aparte en cada uno o lo reemplaza al final, como quiera. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, tranquila, gracias. Entonces aquí digamos que yo sumo 3/4 la de secante menos la de secante, eso me daría menos 1/4, ¿no? Y por ejemplo ahí ya la puedo reemplazar. ¿Quién la tiene por ahí a la mano? Porque no. ¿Cuánto daba la de secante al cubo? Secante de x por tangente de x más logaritmo natural de secante de x más tangente de x sobre 2. Todo eso sobre 2, o pues a la 1/2, más c. Espéreme, ¿sobre 2 o a la 1/2? Todo sobre 2, desde el secante. Desde el secante por tangente, o sea, sería lo mismo escribir 1/8 acá. Sí, es que yo coloqué todo sobre 2. Bueno, saqué ese 2 por lo que como separé, son solo esos dos términos, ¿cierto? Más c. Sí, sí, señora. Listo. ¿Alguna duda con ese ejercicio?
Preguntas. Si ven que salen largos, los ejercicios pueden extenderse como mucho. ¿Cómo será la integral de tangente a la 4? Vamos a un como tangente a la cuarta y de B como B. Tangente a la 4 lo podría ver como tangente cuadrado al cuadrado, ¿cierto? Sí, señora. El cuadrado lo puedo ver como secante cuadrado de x menos 1. Y entonces esto lo puedo ver como la integral de secante a la 4 de x menos 2 secante cuadrado de x más 1. Entonces, la de secante cuadrado de x es inmediata, la de 1 es inmediata, ahora hay que ver cómo hacer la de secante a la 4. ¿Sí o no? O sea, esto sería la integral de secante a la 4 de x por dx menos 2 veces la integral de secante cuadrado de x por dx más la integral de dx. ¿Cómo podemos hacer la de secante a la 4? Sería separarla con la de secante a la 3 que ya la conocemos y sacar la de secante, ¿no? Pero separarla que para partes. No, o sea, sino que yo digo separar la integral que quede, o sea, no mentira, no se puede. Multiplicando no se puede. Sí, no se puede. Entonces sería por partes. Sería por partes, sí señor. Listo. Ahí sería como escoger u igual a secante cuadrado de x y de b también secante cuadrado de x, ¿cierto? De modo que de u ahora sí sería 2 secante de x por la interna que es secante de x por tangente de x. Mientras que b sería tangente de x. ¿Sí o no? Entonces, la integral de secante a la 4 de x por dx sería u por b, o sea, secante cuadrado de x por tangente de x, menos la integral de b por du, que sería 2 secante cuadrado de x por tangente cuadrado de x por dx. ¿Sí o no?
Entonces esto sería secante a la 4 de x igual a secante cuadrado de x por tangente de x menos la integral, bueno, el 2 que lo pude sacar, secante cuadrado de x, la tangente la podemos ver como secante cuadrado de x menos 1 por el de x. Entonces vuelve y sale la secante a la 4 y podría despejarla. Y la otra que queda es secante cuadrado, que es inmediata. ¿Sí o no? ¿Ahí están de acuerdo? Observen que 3 veces la integral de secante a la 4 de x va a ser igual a secante cuadrado de x por tangente de x más 2 veces la integral de secante cuadrado, que es tangente de x, ¿no? Entonces la de secante a la 4 sería 1/3 de secante cuadrado de x por tangente de x más 2/3 de tangente de x, pues más la respectiva constante. Si pienso en la de secante a la 4. Y pues esa respuesta la reemplazo ya acá para tener la que estoy calculando, que era la de tangente a la 4. ¿Sí o no? ¿Preguntas? No, profe. Señor, No, profe. ¿no? Bueno, básicamente eso es lo de potencias de trigonométricas. Esos serían los casos a considerar. Entonces salimos al descanso, nos hablamos en 1 hora. Terminan aquí el ejercicio, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, hablamos. Aquí ya queda solo terminarlo. Bueno, hasta luego. Luego.